Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Estamos en otro 2020 personal y hoy vamos a conversar con una diputada que viene del movimiento estudiantil, una joven que ha recorrido el país y que ha participado en muchísimas manifestaciones. Hoy va a conversar con nosotros la diputada Gaby Arellano. Diputada, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes. Bien, le explico lo que le explico a todos nuestros invitados. Antes de iniciar las 20 preguntas, nosotros le pedimos a nuestros invitados que juren sobre la Constitución que van a responder con la verdad a las 20 preguntas que le vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Pónganle la Constitución, muy bien. ¿Jura usted responder con la verdad a estas 20 preguntas que le vamos a hacer en nuestro programa de hoy? Juramos sobre esta Constitución legítima que vamos a decir siempre la verdad en estas preguntas y donde estamos. Muy bien, si así lo hace, diputada, que nuestra audiencia se lo premie y si no, que se lo demande. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Yo le voy a hacer preguntas, no le voy a repreguntar, usted tiene todo el derecho a responder o no. Una vez que usted termine de responder la pregunta, pasamos a la siguiente pregunta. La primera sería, o es, ¿la estrategia del gobierno también se comió a los diputados más jóvenes entre quienes se cuenta usted? Creo que hoy la revolución está en su ocaso y nosotros, la alternativa democrática, indistintamente de las edades, está en pleno furor y en el paso hacia la Venezuela de valores, de principios y de libertades. ¿Cómo hace para combinar su labor parlamentaria con ser madre? Una de las cosas más complejas de esta profesión, más allá de ser diputada, de ser política, y sobre todo hacer política y ser oposición a una narcodictadura te lleva muchos riesgos y mucho tiempo que tienes que saber equilibrar entre estar con mi hijo de 11 años y combinar con mis responsabilidades no solamente en el Parlamento, sino todo lo que conlleva ser político en este país en estos momentos. Pero hasta ahora, con la ayuda de mi mamá, he podido llevar estas dos tareas, estas dos responsabilidades. Una me inspira a la otra. El ser madre me inspira a hacer política con principios y con valores. ¿Qué le queda a Gaby Arellano del movimiento estudiantil? Alegría, aprendizaje, escuela, vivencias, amistades. Una época de mi vida que si volvería a nacer, lo volvería a vivir minuto a minuto. Mucho aprendizaje, muchas enseñanzas y creo, como dijo una vez nuestro querido Rómulo Betancourt, del movimiento estudiantil en Venezuela y en el mundo es donde han salido los mejores políticos. Y allí hay un aprendizaje diario. Creo que grandes amigos y un gran aprendizaje. ¿El 16 de julio sirvió para algo? Total, hay un antes y un después del 16 de julio. Hay un quiebre. Se hizo un evento inédito ante el mundo. Creo que lo desaprovechamos, la clase política. Un país que se rebeló por completo a una narcodictadura, a pesar de todas las zozobras y las mentiras y las amenazas. Un país que se rebeló, un hecho político inédito en Latinoamérica y en el mundo. Creo que la clase política, a nosotros, nos faltó estar a la altura de ese momento. Pero es humano errar, pero es sabio rectificar y creo que en eso estamos hoy en la clase política de nuestro país. En agosto de 2017 no estuviste de acuerdo con ir a las elecciones regionales, pero el partido al cual perteneces, Voluntad Popular, lo hizo y con la venia de Leopoldo López. ¿Se equivocaron? Bueno, la democracia consiste en que la mayoría, aunque se consulten, en mi partido se consultan y se debaten las decisiones. Y esa decisión fue arduamente debatida, pero la mayoría, en la cual yo no estaba, se decidió que eran condiciones y había elementos y argumentos para cuál participar. Y ser miembro de un partido requiere disciplina. Hay algunos debates que se ganan y otros que se pierden. Ese lo perdí y bueno, se asumió con disciplina la línea del partido y bueno, hoy lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón. Pero creo que nuestra organización ha aprendido con altos costos cada una de las decisiones en los últimos 4 años. En Voluntad Popular no somos perfectos, somos un partido muy joven, pero creo que nos hemos reinventado ante cada obstáculo. ¿Crees que hay un sector de la oposición que cohabita con el gobierno? Totalmente. Sí, creo. Creo que ha sido uno de los pilares fundamentales para que esta narcodictadura se mantenga en Miraflores. Tengo entendido que te encanta la pizca andina, pero ¿sabes cocinarla? No, soy malísima cocinera, malísima. No aprendí de mi abuela y de mi mamá. Me encanta cocinarla y me encanta comerla. ¿Qué le falta a la oposición para poder convencer de nuevo a la gente? Estar cohesionada sobre una estrategia y un objetivo real. Creo que nos toca aprender
más allá de una unidad electoral, una unidad política, una unidad clara, y entender los riesgos a quienes enfrentamos. Esto no es un gobierno malo, esto es una narcodictadura, y entenderlo así asume riesgos de vida, asume riesgos de cambios totales. Creo que es lo que le hace falta hoy a toda la oposición. Creo que hoy hemos madurado bastante, pero aún hace falta un poquito más. ¿Hablas en algún momento con el papá de tu hijo? Sí, siempre, siempre. Somos grandes amigos, También me ha ayudado mucho en toda esta travesía. También ha corrido riesgos por ser el papá del hijo de Gaby Arellano. Él y toda su familia. Creo que ellos son para mí una parte de mi gran familia. Quiero mucho a la gente de La Zulita. ¿Cuál es el peor error que has cometido como política? Haberme quedado callada en algunos momentos. ¿Santo Domingo fue una pérdida de tiempo? Creo que fue una estrategia llevada y necesaria de votar. Voluntad Popular y Leopoldo López apostamos a todo entre noviembre y diciembre porque de allí saliera realmente un acuerdo para que beneficiara al país. No para que beneficiara o a Jorge Rodríguez o a Leopoldo López, para que beneficiara al país. Lamentablemente la narcodictadura se burló en el 2016 del Vaticano y en el 2017 y 2018 se burló de los gobiernos democráticos de América y del mundo. En una oportunidad dijiste que Nixon Moreno te inspiraba. ¿Aún hoy te sigue inspirando? Total, todos los días. Su firmeza, su convicción, sus principios. Yo creo que hay dos gochos que yo admiro demasiado. A Daniel Ceballos y a Nixon Moreno. Son pilares de mi día a día. Todas las cosas que hago al día a día las hago para llenar de orgullo a mi mamá, a mi hijo y a esas dos personas. Eres la vicepresidenta de la Comisión de Política Interior. ¿Cuáles son los logros de esa comisión? Bueno, la tarea de esa comisión hoy es velar por los derechos humanos de todos los venezolanos y sobre todo denunciar, evidenciar nacional e internacionalmente los crímenes de lesa humanidad que ha cometido nuestro país y sobre todo hacer respetar la Constitución. Creo que no solamente de esta comisión, sino de todo el Parlamento en sus distintas comisiones permanentes o comisiones especiales. ¿En algún momento volviste a conversar con Nairobi Pinto? Más nunca. No supe más nada de ella desde aquel abril del 2014 cuando se la llevaron. Más nunca. Algún día espero conversar con ella. Hay muchas preguntas. En nuestro programa también le abrimos espacio a la audiencia. Cuando yo voy a entrevistar a alguien, le pido a las personas a través de mi cuenta qué preguntas le harían al entrevistado que vamos a tener. Y en esta oportunidad escogimos una que hizo Maitena Hernández, @MaiteHQ 22.222. Un poco complicado el Twitter, pero bueno, o la cuenta de Twitter. ¿Cuál será el plan post-megafraude? Pregunta ella. Yo creo que si se llega a consumar el fraude que hoy auspicia la narcodictadura, evidentemente será el punto final de este sistema político desde mi punto de vista. ¿Qué viene después? Si se llega a consumar, yo hoy dudo que se consume porque la presión que hay sobre Nicolás Maduro, sobre la cúpula de los generales, sobre todos los personeros que sostienen hoy la narcodictadura, pero si en el supuesto negado que eso sucediera, creo que el costo del 30 de julio se queda pequeñito. ¿Qué hay después de eso? Hacer cumplir la Constitución. Antes y durante, después de esa fecha, lo que tenemos que estar en el marco de la Constitución. Es allí donde está. Creo que de todo esto que ha pasado en los últimos 4 años, hay una sola cosa que nosotros no hemos logrado, que es el quiebre de la cúpula militar, el quiebre de esos militares corruptos entre esos militares honestos, que es la gran mayoría. Y creo que es allí donde está el punto de estos días para el país. Y si Nicolás Maduro llega a consumar ese megafraude, está en manos de los militares honestos, de las Fuerzas Armadas honestos, de los contemporáneos a mí, los que están ahí en esos cuarteles, que pasan hambre, que tienen inseguridad, que viven los embates, los que tienen la decisión medular de lo que debe pasar, pero también, por supuesto, de nosotros, la clase política, actuar de manera cohesionada, corregir los errores del 2017. Es el reto si ese fraude se llega a consumar en este 2018. ¿La Asamblea Nacional es un jarrón chino? Para nada. Más vigente, más firme y con mayor fuerza que nadie. Para Venezuela, para los venezolanos de a pie sienten algunos eso. A mí me lo han preguntado, no es la primera vez. Pero la narcodictadura
lo que busca, Isnardo, lo que trata día a día, es que tú te quiebres, que tú te doblegues ante ello o que te entregues a la sumisión. Y la Asamblea Nacional, con todos los errores que hemos cometido, porque sí hemos cometido errores, ha seguido firme, incólume ante los ataques de la narcodictadura. Hoy ese poder legislativo, esa victoria del 2015, le ha dado golpes medulares, trascendentales, a quienes hoy usurpan el poder en Miraflores y hoy están más debilitados por la lucha de un pueblo en la calle, pero también por el trabajo institucional que se ha hecho de la Asamblea dentro y fuera de nuestro país. ¿Qué opinión tienes de las siguientes personas? Luisa Ortega Díaz, María Corina Machado y Miguel Rodríguez Torres. Luisa Ortega Díaz, de verdugo a víctima de su propio sistema. María Corina Machado, cohesión, firmeza, irreverencia, valores, libertad. Rodríguez Torres, la historia te juzgará. ¿Cuál es la razón por la cual no terminaste la carrera universitaria? Yo terminé la carrera de historiadora, no he terminado la carrera de ciencias políticas, es la que no he concluido. Yo la carrera de historiador, licenciada en historia de la Universidad de los Andes, la culminé. ¿Qué significa para ti que la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional funcionen en el Palacio Legislativo? Creo que uno de los eventos que más ha pisoteado la dignidad de un pueblo rebelde el 16 de julio. Y allí creo que nos ha faltado mayor temple, mayor coraje para defender los espacios físicos del Parlamento a todas sus anchas. Ojo, lo hemos hecho, lo que pasó el 5 de julio del 2017 no fue poca cosa. Bandas armadas tomaron y aquí la inmunidad parlamentaria poco le vale a la narcodictadura. Recordemos que tenemos a Gilbert Caro preso, que golpearon salvajemente dentro del Parlamento a Américo de Gracia, Armando Armas, Franco Casella, pero creo que, insisto, el pueblo ha resistido mucho y creo que nos falta a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Nacional del 2018, arriesgar más para conquistar la libertad de nuestro país. Creo que ese es el llamado que he hecho puertas adentro de mi fracción, de toda la fracción de la unidad, y lo sigo haciendo con mucho respeto, porque también soy responsable de los errores que hemos cometido como clase política. ¿Crees que Henry Falcón es el hombre de la transición o simplemente es un caballo de Troya? Yo siempre digo que errar es de humano, pero rectificar es de sabios. Y lo he dicho desde el momento uno en que Henry Falcón se inscribió. Rectifique, exgobernador, rectifique. Bien, bueno, muchísimas gracias, Gaby. Gracias, Ignardo. Gracias por la oportunidad.